Y amistad social es la pregunta que plantea un congreso abierto con entrada, bueno, libre, gratuita para todo el público. Se va a estar llevando adelante el próximo sábado, 30 de agosto, de 16 a 20 horas. Y de esto queremos conocer un poquito más, por eso lo hemos invitado a quien está organizando esta actividad, Armando Sánchez, de Políticas para la República. ¿Cómo va, Armando? Buenas tardes. Un gusto, Tiago, Valle, un gusto. Bienvenido a GPS. Muchas gracias. ¿Por qué se planteó esta temática? Bueno, porque lo vemos muy necesario, esto de hablar de fraternidad, amistad social, en una Argentina, en una Paraná, en una Entre Ríos, donde hace décadas que se marcan cada vez más las grietas. La grieta, la división, el odio, el olvidarse de que somos personas, somos seres y hay que pensar con otra lógica, ¿no? Y esa lógica hay que ayudarla, ¿no? Hay que ayudarla reflexionando, invitando a todos a debatir ideas, a compartir también y hablar sobre esto de la fraternidad. Y la excusa, importante excusa, es que se cumplen 5 años de la encíclica que lanzó el Papa Francisco en el 2020, que se llama Fratelli Tutti, tomando esta frase de San Francisco de Asís, esto de hermanos todos, ¿no? Con esa importancia y haciendo una reflexión en aquel entonces, la había escrito, empezó a escribir antes de la pandemia, pero la hizo pública ya después, o durante la pandemia, en octubre del 2020. Y él decía, bueno, ¿será que de la pandemia saldremos habiendo aprendido a ser más hermanos, más unidos? Y bueno, se ve que hay mucho por trabajar todavía, ¿no? Hay un trabajo tan bonito que dejó ahí plasmado en palabras, que no tienen que ser solamente palabras, sino que nos tienen que movilizar y reflexionar constantemente para aprender mucho. Ustedes saben que la fraternidad, grandes valores que son necesarios, el bien común, la solidaridad, la justicia, la paz, la fraternidad, por ejemplo, es un bien relacional, que se les llama así. O sea, son bienes que son necesarios en la ciudadanía, en la sociedad, para también ayudar a la felicidad de las personas también, ¿no? No es solo una cuestión económica la que nos va a hacer felices o no, nos va a dar esa plenitud, sino que sí, la economía es una parte muy importante que tiene mucho que ver con la justicia, pero también hace falta tejer estos lazos sociales que muchas veces se han roto a propósito, ¿no? Sí, esta división que muchas veces han usado algunos gobiernos, ¿no? Esto del divide y reinarás, ¿no? Que esto viene ya de la antigua Roma también, ¿no? Pero no va por ahí, no tenemos que ir por ahí, tenemos que contribuir a tejer puentes. Por eso desde Políticas para la República vimos que era necesario hablar de esto y por eso invitamos a ciudadanos de todo el que quiera participar, incluso gente de otros partidos, incluso, y buscamos eso, ¿no? Que se animen, que participen, están invitados, están todos llamados, porque queremos hacer este congreso para reflexionar en estos temas y para trabajar en conjunto en pos de políticas públicas que realmente solucionen los problemas. Ustedes han tenido, bueno, un largo recorrido durante las distintas campañas y demás, lo siguen haciendo de hecho también. ¿Cuáles son las principales problemáticas que encuentran a la gente que justamente hacen dar cuenta de que lo que hoy están faltando o por ahí hay que reconstruir son los valores? Bueno, claramente uno puede hablar de problemas de la ciudad, problemas de la provincia, problemas del país. Claramente hace falta unidad, claramente, ¿no? Incluso cuando uno ve y que a algunos hoy les empieza a asustar algo de lo que veníamos hablando hace muchos años, la cuestión de cómo va creciendo, incluso a nivel provincial, la cuestión de los suicidios, por ejemplo, que es un tema muy grave del que hay que hablar porque encima se puede prevenir. Tiene mucho que ver con la falta de plenitud, de alcanzar la plenitud o de creer o depositar la expectativa o esperanza de felicidad solamente en lo material, en lo consumista, en lo económico, y no es así. Va mucho más profundo, ¿no? Y a veces no se ayuda a que se busquen esos caminos, ¿no? Y bueno, claramente, dicho sea de paso, hace falta que se reglamente la ordenanza que logramos que se apruebe en diciembre del 23, que crea el Programa Municipal de Prevención del Suicidio, que ya hace todo este tiempo que sigue sin reglamentarse, sin implementarse, y es necesario. Particularmente es un tema que lo has trabajado, ¿no? Lo hemos trabajado, es un proyecto que lo presentamos en el 23, se había cajoneado y volvimos a insistir y logramos que se apruebe por unanimidad. Todos los concejales de aquel entonces logramos que lo aprobaran, pero es letra muerta hasta que la gestión municipal no decida reglamentarlo e implementarlo. Y lo decimos con total humildad, pero con total necesidad, viendo que es un tema súper necesario. La provincia de Entre Ríos, es un récord lamentable, por tercer año consecutivo salió como la provincia con más casos de suicidio por cada 100.000 habitantes mayores de 5 años. Esto es un informe que todos los años hace Nación y lo saca entre septiembre y diciembre. Y bueno, vimos ese tema que preocupa muchísimo. Y Paraná,
como diferentes ciudades de Entre Ríos, están muy por encima de la media, casi duplicando el promedio nacional. Entonces es un tema que es sumamente necesario y muchas veces uno por ahí ve que, a ver, en nuestro caso con Políticas para la República presentamos un montón de proyectos, muchas veces eran cajoneados o no eran debatidos, algunos sí logramos que se vuelvan ordenanza. Y a veces creemos que mucho tenía que ver con que, bueno, como era de Políticas para la República, para no darle, que no queden como que la idea era de ellos, una cuestión muy mezquina quizás, no se le daba curso a un proyecto que era interesante, ni siquiera se buscaba debatir y se dejaba archivar. Y bueno, vemos que ese no es el camino. Sin embargo, no nos genera un rencor ni una revancha, sino todo lo contrario. A ver, queremos salir a encontrarnos con la gente de otros partidos, con dirigentes de otros partidos, porque claramente uno se pone a ver, hay estudios que se han hecho en la ciudad de Paraná, por ejemplo, el PEDEP a fines de los años, o cerca de los años 2000, o el plan de acción que hizo el BID en 2015 acá para Paraná, que es realmente un trabajo maravilloso que se hizo en diferentes gestiones de diferentes partidos políticos, pero pareciera que las gestiones que vinieron después se olvidaron de eso, y esos son temas que es el esfuerzo de tanta gente que hay que debatirlo, hay que discutirlo y hay que hacerlo realidad, ¿no? Porque fue un trabajo muy interesante. Y muchas veces cuando vemos que los problemas de la ciudad siguen siendo los mismos, es porque solo se ha caído en buscar ganar una elección diciendo no voten a este, voten a mí, A o B, y se termina en esa polarización absurda, esa división, y no se debate soluciones que incluso están ahí escritas, simplemente hay que implementarlas y no importa quién las pensó primero. Son buenas soluciones, se pueden debatir, la importancia de sentarse para encontrar la mejor solución posible, incluso si alguna ya está planteada, ver cómo mejorarla incluso, ¿no? Pero el diálogo es fundamental. Y la grieta es una trampa, claro. Es una trampa en la que venimos cayendo hace muchos años. Se volvió a plantear esa grieta, que parecía, porque bueno, en su momento eran 3 las alternativas en la última elección, que fue la gran particularidad que se dio, Claro, con sí. el ingreso de La Libertad Avanza. Pero ahora nuevamente se ve que se busca polarizar, como se conoce, o con 2 polos, evidentemente, y uno escucha las declaraciones de cara a las próximas elecciones, se busca o son ellos o somos nosotros, Claro. Nuevamente. Repito que eso, lamentablemente. claro, eso es una gran trampa, la grieta, ¿no? La polarización no tiene sentido. Sí tiene sentido electoral, por eso la aplican Sí, algunos por para supuesto. polarizar y llegar a ganar una elección o sumar una cierta cantidad de votos, pero eso no ayuda a lo que nos trasciende, no ayuda a mejorar las cuestiones, no ayuda a solucionar los problemas. Claro. Y vos fíjate que es la misma lógica, Sí. esta es la lógica de amigo-enemigo, que tiene una filosofía profunda por dentro, que se olvida de que somos el mismo pueblo argentino, ¿no? Que somos hermanos argentinos, e incluso somos el mismo pueblo humano, ¿no? Somos los seres humanos en la misma casa común, como decía Francisco. Claro. Y esto no solo gente de la religión, sino gente, por ejemplo, Carl Sagan, cuando hablaba de Cosmos, no sé si han visto el libro, la serie, él hablaba que vivimos todos en el mismo planeta y por ahora es el único planeta que podemos habitar. Entonces tenemos que tratarnos como hermanos. No podía entender él las guerras, las divisiones, y bueno, con esa lógica también, ¿no? De entender que no somos cosas que se usan ni electoralmente, ni de manera consumista, sino que ningún ser es una cosa. No puede pensarse un ser como una cosa, como algo que me puede traer provecho, sino que tenemos que pensar en los seres humanos, en los seres, como seres a los que tenemos que respetar, que tenemos que cuidar y en los que tenemos que fijarnos, ¿no? No solo pensar en el que tengo al lado, en la familia, sino también salir al encuentro de las personas que quizás nos estén necesitando. Uno siempre tiene que pensar que siempre hay alguien que la está pasando peor que yo. Y siempre hay algo que puedo hacer. Desde un partido político, desde una ONG, desde una asociación civil, desde cualquier ámbito, uno puede hacer mucho, pero claramente cuando buscan dividirnos, lamentablemente, ¿no? Siempre hay una salida de eso, ¿no? Pero cuando nos buscan dividir, se pierde, nos perdemos como sociedad de tejer puentes y de encontrar soluciones reales y que nos trasciendan claramente. La invitación, repasamos el día. Es el día sábado 30 de agosto, el próximo sábado, no mañana, sino el próximo sábado, de 16 a 20 horas en nuestra sede, la sede de Políticas para la República, que es en calle 9 de julio 217. Bueno, todo el mundo invitado, se requiere inscripción previa, porque tenemos que saber cuántos vamos a hacer. ¿De qué manera? Nuestra sede no es un lugar tan grande, pero bueno, por eso invitamos a todo el mundo y queremos organizarnos en ese sentido. Para inscribirse pueden ver en nuestras redes, que en Facebook Políticas para la República, o en Instagram Políticas para la República o pr.paraná, o en nuestra página web, que es pr.org.ar. Ahí está el link de inscripción, se inscriben, ponemos ahí, preguntamos incluso a qué institución, en qué institución trabaja o pertenece, es opcional. Si son un simple vecino que no trabaja en una institución, pueden poner un guión y no pasa nada, pero nos interesa
interesa invitar a todo el mundo, que se sientan invitados, y creo que va a ser un lindo encuentro. Ya hay muchas personas que se han inscrito y vemos esto con buenos ojos, porque hace falta hablar de esto, y esto es un primer paso, ¿no? No queremos que quede solamente en un primer congreso o en un único congreso, sino también buscamos armar una mesa también de diálogo que es tan necesaria, en principio con los participantes del sábado 30, pero también abrirla y que sea la primera de muchas que son tan necesarias. Más que interesante. Armando Sánchez, gracias por el tiempo. Un gusto, como siempre, ustedes. Allí estaremos para poder recuperar algo que en estos últimos tiempos a veces no se observa o que se ha perdido, que es básico, el respeto, el bien común, partiendo de esa base. Con ese planteo es interesante este congreso abierto. La invitación allí está hecha. 2 minutos pasaron de las 18 horas. Hacemos un recorrido. ¿Cómo se encuentra la ciudad de Paraná? Vamos a ver. Abrimos la ventana, vemos algunas imágenes